soy Estefanía Darot. Bienvenido a la Sala Museográfica de Senapred, un espacio que reúne arte, ciencia y los desastres. Hoy vamos a conocer la exposición Herencia Sísmica. A continuación, les voy a dejar con el artista visual y coordinador general de esta exposición, Ignacio Gutiérrez. Muchas gracias, Estefanía. Esta exposición, Herencia Sísmica, es una exposición de artes y patrimonio sobre terremotos y tsunamis en Chile. Esta es una exposición que hemos curado junto con Sebastián Rifo y Sergio León, un geofísico, conjugando arte y ciencia, y es una exposición que conjuga y reúne tanto objetos científicos históricos de la sismología nacional, junto con la obra de 6 artistas nacionales que fueron convocadas y convocados para desarrollar obras a partir de investigaciones científicas de este tipo de fenómenos y los archivos que fuimos reuniendo y recabando en diferentes instituciones colaboradoras y que están vinculados con la gestión del riesgo de desastres. Acompáñenme en este recorrido con el siguiente objeto que vamos a estar visitando. Lo primero que nos encontramos en la sala es con este muro desarrollado por el museógrafo Bastián Pérez, el museógrafo de la muestra. Y este muro, como podrán ver, representa las consecuencias que tiene un terremoto y tsunami en una vivienda azotada, como pueden ver, con la humedad y con el deterioro que genera el movimiento de la tierra. Este es el muro que va a guiar la exposición en una circularidad que nos va a llevar por los terremotos hasta terminar por los tsunamis. Y a la vez funciona como un soporte de los objetos que nosotros queremos mostrar en esta exposición. Objetos con los cuales tú los primeros a encontrar va a ser estos sismogramas históricos del terremoto de 1960, pero captados por estaciones que están ubicados en diferentes partes del mundo, lo que nos muestra que este terremoto, que es el mayor terremoto registrado en la historia de la humanidad, con una magnitud de 9.5, es un terremoto que no solamente sucede en Chile, sino que se siente en diversas partes del mundo, como podemos ver en estos sismogramas, que son este sistema de registro en papel, en la cual el sismo se va viendo en este sistema que va grabando en el tiempo que vemos en la horizontalidad, vemos la magnitud en la altura que tienen estos grabados. Y podemos ver, por ejemplo, acá un sismograma de la estación en De Witt, en Netherlands, es decir, en los Países Bajos, en Europa, y nos muestra cómo el mismo sismo del terremoto de 1960, del 22 de mayo, se pudo sentir incluso en Europa. Allá también vemos una grabación en una estación de Argentina, allá arriba en una estación de California. Esto nos muestra que los terremotos también son fenómenos globales y que algo que sucede en Chile puede afectar a otras partes del mundo. Y acá al lado, inmediatamente enfrentado a este muro en Herencia Sísmica, nos encontramos con la primera obra que podemos ver. Esta obra desarrollada por Diego Silva, se llama Pandeo o Falla Estructural, y es una obra que el artista se basa en investigaciones sobre el caso del edificio Penta, que para el 27F, el segundo terremoto más importante en magnitud en la historia de Chile, el del 2010, con una magnitud de 8.8, hubo el caso del edificio Penta en Ñuñoa, en Santiago, que tuvo fallas estructurales. Y lo que vemos acá es una escultura que representa una falla por colapso y que está constituida por concreto y estos fierros de construcción, y que en el centro vemos un elemento que es un péndulo. Y este péndulo lo que hace es que se pandea cada vez que hay un sismo en Chile, ya que está conectado directamente con el Centro Sismológico Nacional. Cada vez que hay un sismo, este péndulo se mueve y hace pandear la misma estructura de la escultura. Les invito ahora a acompañarme con los siguientes objetos que vamos a estar revisando en esta visita por el recorrido de Herencia Sísmica. Nos encontramos en un segundo cuadrante de esta exposición, en la cual podemos seguir el recorrido por las reflexiones en torno a los terremotos. Y acá nos vamos a encontrar con 2 marcos que contienen sismogramas históricos de la historia de los sismos nacionales. Acá a la izquierda, lo primero que vamos a ver van a ser estas fotocopias de los sismogramas de la estación de De Witt, ¿no es cierto?, en los Países Bajos, en Europa, y que muestran lo que fue grabado en esa estación a partir del terremoto de Atacama de 1922, un terremoto que no es muy recordado, pero sin embargo es el cuarto de mayor magnitud en la historia de Chile, con una magnitud de 8.5. Estos sismogramas que nosotros mostramos acá son fotocopias, y son fotocopias porque son solicitados por parte de científicos chilenos a estaciones en otras partes del mundo, demostrando también lo que es la colaboración internacional de la ciencia y la sismología. Este tipo de sismograma, este tipo de práctica de solicitar sismograma a otras estaciones, viene también porque en las estaciones sismológicas en Chile también son más bien recientes. Por tanto, para el terremoto de Atacama no estaban los sistemas para poder investigar y medir este tipo de fenómenos. Al costado vamos a ver
otros sismogramas y que tienen otras texturas. Estos sismogramas son del terremoto de Chillán de 1939, que si bien no es uno de los terremotos de mayor magnitud en la historia del país, es el terremoto más mortífero con más de 30.000 muertos. Estos sismogramas que vemos acá también tienen otra condición particular, porque además de que son fragmentos, estos están grabados en papel ahumado, que es una técnica que se usaba antiguamente también en los sistemas de la medición de sismos. Entonces lo que vemos acá son papeles ahumados que en la medida que van grabando el registro del movimiento en la Tierra, van sacando con una aguja el humo grabado en estos papeles. Les invito ahora a continuar con la reflexión de los terremotos en esta exposición, pero ahora a partir de una segunda obra, que esta es la obra desarrollada por la artista Fernanda López Quilodrán, que ella aborda dos terremotos. Por un lado, el terremoto de 1960, que lo hace a través de este manto teñido, en el cual ella plasma el sismograma del terremoto de 1960 y lo conjuga con una coreografía que ella va punteando, como generando un mapa de una coreografía. Acá el artista se enfoca en otro tipo de herencia, en la huella que podríamos decir la huella afectiva o la huella del cuerpo, mientras que Diego Silva con la obra Pandeo nos hablaba de la huella estructural, esa huella que dejan los terremotos en las estructuras. Aquí el artista se preocupa por cómo se representa o cómo se capta el terremoto en el cuerpo, en los afectos de la persona. Entonces, junto con esta obra, en Agitaciones Involuntarias del artista Fernanda López Quilodrán, también muestra una animación. Y esta animación lo que podemos ver son una serie de manos como haciendo una coreografía. Esta animación la desarrolla en comunicación con la coreógrafa Georgia del Campo, en la cual podemos escuchar con los audífonos, podemos escuchar cómo las artistas se comunican y se van comentando cómo van experimentando en el cuerpo el terremoto del 2010. Y muestra a través de esta coreografía de manos cómo podemos incorporar estos movimientos, incluso haciendo una coreografía de manos. Pasemos a la siguiente obra. Esta obra desarrollada por Rafael Gendelman, que se llama Un kilo de porotos no es un fracaso, es una obra que nos remite a esta experiencia doméstica de estar viendo noticias en el living de tu casa en los 80. Esta obra apunta a otro tipo de huella, a la huella que podríamos llamar la huella sociopolítica, hablando cómo los terremotos y tsunamis también son fenómenos que van configurando la historia política de un país. En este caso, el artista se enfocó en registros de prensa que encontró tanto en Senapred como en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, y son registros de prensa sobre cómo fue tomado y utilizado el terremoto de 1985 por el gobierno de la dictadura de Augusto Pinochet para desarrollar y para enaltecer los principios que se estaban tratando de desarrollar en la época. En esta obra podemos ver una televisión en la cual se hace un recorrido por diferentes fotografías de prensa y a la vez, si es que uno escucha a través de estos audífonos, puede escuchar la voz de Augusto Pinochet desarrollada con inteligencia artificial para poder desarrollar los contextos y los tipos de frases y discursos que se utilizaban en la prensa en aquella época. Si es que yo subo un poco el volumen, podremos escuchar un poco de esta voz. Golpe al centro de Chile, violenta onda sísmica, violento golpe a Chile, violenta onda marxista, violentas ondas marxistas. Hay, sin embargo, dentro de este dolor nacional... Podemos pasar ahora a otra obra, cómo reflexionan otros artistas la historia y la herencia sísmica de nuestro país. Y ahora pasamos a otro cuadrante de la exposición, acercándonos cada vez más al traspaso del terremoto al tsunami. Y con la primera obra que nos encontramos en este siguiente cuadrante es con la obra de Constanza Alarcón Tenen, que se llama El temblor de los pelícanos. Aquí podemos ver un sistema de parlantes colgados y un tornamesa aquí a mi costado y una pantalla al fondo con un video de un pelícano. En esta obra, el artista ya se pregunta sobre otro tipo de huella, sobre otro tipo de consecuencia que puede tener un terremoto, y acá lo que aborda es la experiencia de aquello no humano, podríamos decir una huella en lo no humano. Y aquí el artista toma la experiencia de una comunidad, podríamos decir, o un grupo de pelícanos que después del terremoto del 2010 dejó de volar. Entonces, con esto el artista va reflexionando sobre las consecuencias que pueden tener esto en otras especies. Y esto lo lleva a través de una reflexión tanto sonora como en elementos instalativos que podemos ver en este costado, partiendo por este vinilo en el cual podemos ver este tocadisco que está reproduciendo constantemente un vinilo en el cual el artista traspasó el sismograma del 2010 para convertir ese sismograma, ese registro gráfico del terremoto, y lo pasó a sonido, que es lo que vamos escuchando a través de estos parlantes.
y que son parlantes que podemos ver flotando, colgando acá en el espacio, como reflejando el vuelo en una distancia que representa la envergadura de los pelícanos, y ese video que vemos en el fondo efectivamente es un pelícano volando. Y aquí lo que vemos también son parlantes que, dada su condición magnética por los imanes que tiene en el fondo, van todo el tiempo balanceándose y apuntándose al norte, reflejando también la geoubicación que fue perdida por este tipo de animales. Y al frente pasemos a ver esta siguiente obra. Es la obra de Natacha Cabellos. Es una obra que tiene por título Un ruido subterráneo prolongado se escucha durante minutos. Esta instalación, que es una característica de esta escultura que está en movimiento, pero que a la vez está instalada en un espacio específico, la vemos girar esta mano en esta especie de estructura tecnológica, en la cual también tenemos acá un plano de Chile y una brújula y una pantalla que va dando información. Esta obra, en la cual el artista encontró también un cuaderno de campo de sismología de una estación sismológica en Isla Decepción, en la Antártida de Chile, que es un cuaderno de campo de 1965, ella se pregunta ahora sobre la condición de la tecnología afectada o la tecnología con la cual nosotros evaluamos este tipo de fenómenos. Y ante la pregunta de este tipo de fenómenos, construye esta máquina, esta especie de cyborg que conjuga lo humano con la tecnología, y es una mano que va girando, sondeando el territorio nacional en búsqueda de un sismo. Y en el momento en que sucede un sismo, dado que está conectado directamente, como la obra de Diego, ¿no es cierto?, de Pandeo, también está conectado directamente con el centro sismológico, y cuando sucede un sismo se para y lo apunta. Esta obra, que pareciera ser una especie de sismómetro humano, un sismómetro de una mano que va apuntando, también tiene otro tipo de reflexión, y tiene la reflexión con respecto a la huella que podríamos decir que puede tener un terremoto, este tipo de fenómenos en las tecnologías mismas que están desarrolladas para medirlos, pero que a la vez están constantemente puestas a prueba, en una prueba tecnológica, en una prueba que se puede estar constantemente también expuesta al error, como muestra también este cuaderno de campo, que, como les decía, de Estación Sismológica Isla Decepción, en la cual también podemos ver cómo los investigadores en esa época no solamente grababan los registros de los sismos, sino también que iban registrando los errores de las mediciones, que es lo mismo que podemos ver reflejado en esta obra. Y en el frente podemos encontrar otro tipo de medición y otro instrumento científico. ¿Me acompañan? Estos elementos que vemos colgados a mi costado son instrumentos, parecieran ser pinturas que estamos tratando de exponer en una galería, pero sin embargo son instrumentos que ocupan los científicos que investigan los tsunamis. Acá lo que vemos son registros físicos de los tsunamis de 1960, del terremoto y tsunami de 1960 de Valdivia, y del terremoto y tsunami de 1730, que es el terremoto en Valparaíso y que representa el segundo terremoto de mayor magnitud en la historia de Chile, con una magnitud se estima entre 9.1 y 9.3. Lo que vemos acá es una técnica que también le llaman peeling, que funciona de esta forma como el sacado, de esta forma como un peeling, como sacar una capa. Y es básicamente eso. Esto es una capa de tierra, como si uno sacara de una pared, de una calicata, de esta forma de un corte que uno le hace a la tierra, se le echa una sustancia y esa sustancia se desprende y queda grabado en este manto que podríamos llamar, que tiene una representación del tiempo que difiere de lo que son la representación del tiempo de los sismogramas, en lo cual podemos ver que el tiempo avanza de forma horizontal, grabando de forma horizontal. Acá el tiempo se va grabando, pero de forma vertical. Y lo que vemos aquí son la acumulación de años y años y años y años de tierra, y lo que vemos aquí más claro es el tsunami. ¿Y por qué es el tsunami? Porque esta es la arena que es transportada por un tsunami tierra adentro. Este tipo de instrumentos se hace y se realiza en la práctica tierra adentro. Y esto lo que vemos aquí es todo el material que en un día es transportado transformando el paisaje. Entonces, por tanto, podemos ver otra característica de la herencia sísmica. Esa característica tiene que ver con la huella que van dejando estos elementos en el paisaje, en el mismo territorio que va mutando con cada vez que sucede un terremoto y tsunami. Acá lo podemos ver con esta magnitud, esto que no podríamos decir que acá pueden haber 300 años de historia de acumulación. En un día el maremoto y el tsunami de 1960 logró acumular y cambiar de esta forma el terreno, que luego podemos ver cómo incluso las plantas crecieron encima de ello en los últimos más de 60 años.
Acá al lado está lo mismo, pero para un terremoto aún más del pasado, que es el terremoto, como les contaba, del 1730 de Valparaíso. Entonces podríamos decir que acá hay 300 años de historia, 300 años de acumulación de material sobre el cual se va generando el territorio que nosotros pasamos, el terreno que nosotros pisamos, y en un solo día es esto. Acá podemos ver la huella que dejó el tsunami de 1730 y sobre cómo se fue acumulando la tierra por 300 años más, lo cual nos va mostrando esta otra huella. Tenemos la huella estructural, la huella afectiva, la huella sociopolítica, la huella en lo no humano, y tenemos también la huella en el paisaje, que vamos a también poder ver representado en la obra de la siguiente artista. Y nos vamos acercando a las últimas piezas de esta exposición, ahora completamente sumergidos en el mundo del tsunami. La siguiente obra, y la última de los artistas que hemos convocado, es la obra Las olas de Paloma Villalobos, en la cual ella se pregunta por esta condición de este elemento que nos parece tan constante, la ola, como si fuera un elemento ininterrumpido, pero que sin embargo en la condición del tsunami es esa misma condición de lo constante y lo estable lo que cambia de condición y lo que establece nuevas condiciones. Aquí el artista trabajó con dos elementos. Por un lado tenemos esta instalación de fotografías en la cual el artista capturó elementos de prensa relacionados con los tsunamis, con referencia a las olas, pero que en lo que podemos ver los textos por debajo, lo que encontramos son efectivamente los registros que en ese momento en la prensa aparece una nueva condición de la ola, como en la foto del fondo, en la cual dice la ola llegó hasta los pies del cerro. En la siguiente fotografía, como el mar se recogió minutos antes del tsunami, o la ola no pudo con los árboles de la isla. Estos elementos que ella saca de la prensa ponen una nueva condición, como si apareciera una nueva cualidad de la ola. Esa cualidad de la ola que te muestra que la ola no es tan constante, sino que cambia de condición dependiendo de las circunstancias. Y lo cual también se ve reflejado en este video que el artista toma del proyecto Simona, que es un proyecto científico que monitorea las costas. Y en este caso, esto es un timelapse, es un video que acumula un año de grabaciones dentro de la costa, lo que podemos decir, la costa de la laguna de Cahuil, y va mostrando cómo la misma permanencia, esta idea de la ola constante, de las mareas como si fuera algo fijo, también se puede ver en este video que ella misma va transformando el paisaje constantemente. Entonces el artista, así como pudimos ver con los peelings detrás del tsunami de 1960 y 1730, el artista también se pregunta sobre esa huella que va dejando en el paisaje la condición de la ola. Y vamos a pasar a las últimas piezas que están en esta muestra. Y son unos elementos que para nosotros son sumamente significativos porque también fueron elementos hallados, fueron un hallazgo que encontramos una vez que cuando fuimos a buscar al laboratorio de geotsunami, que fueron las personas que nos pasaron los peelings, esos registros físicos de los tsunamis. Ellos nos comentaron que existían los mareogramas, unos elementos que nosotros no considerábamos, pero que finalmente son, así como los sismogramas miden el movimiento de la Tierra, los mareogramas miden las mareas. Estos elementos que son resguardados y a la vez producidos por el CHOA, que es el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, nos va a permitir estar teniendo constantemente un registro de las mareas, mostrándonos cómo existen dos mareas altas y dos mareas bajas todos los días. Pero sin embargo, lo que vemos acá son precisamente las mareas y los registros de los tsunamis de 1960 y del terremoto de 1985. Arriba está el registro del tsunami de 1960 en la estación en Talcahuano y abajo en Valparaíso. Y lo que vemos arriba, y nosotros quisimos incorporar estos mareogramas, en particular estos dos, porque lo que vemos aquí grabado que dice alambre cortado, el agua subió 5 veces por sobre el motor, nos muestra una nueva condición que dialoga con la obra de Natacha Cabellos con respecto a la huella en la tecnología, porque también nos muestra que los mismos fenómenos que están siendo observados por este tipo de tecnología son los mismos fenómenos que a veces las superan y demandan la transformación de la tecnología. Entonces lo que nosotros vemos aquí es una marea que viene desde el 21 de mayo, va subiendo la marea, sucede el tsunami, que la vemos ahí, se corta el alambre, no se puede medir y termina dando una evolución de la tecnología con las cuales hoy en día ya no se utiliza este mismo tipo de registro. El de abajo nos muestra también la misma marea y nos muestra otra condición del tsunami, que tiene que ver con que, si bien nosotros tenemos la percepción de que los tsunamis son olas aisladas, como si fueran tres trenes de olas, el tsunami también podemos ver que se mantiene en la bahía o se mantiene en los lugares por largo periodo. Acá vemos días en los cuales la marea estuvo interrumpida por el tsunami. Y para terminar, siempre nos gusta mostrar este
mareograma que vemos acá abajo, que es el mareograma relacionado con un tsunami de 1985, pero que sin embargo no hay registro de percepciones de ese tsunami. Y lo que nos muestra esto es que este es un tsunami registrado por el instrumento, pero que sin embargo no fue percibido por la sociedad. Y con esto nos gusta terminar por la idea de que un tsunami que sucede en algún lugar y no afecta a nadie no es un desastre. Lo que nos muestra que los desastres no son naturales, sino que los desastres son siempre dependientes de las decisiones y de las formas con las cuales interactuamos y nos relacionamos con este tipo de fenómenos. Espero que esta visita les haya servido y los invitamos a recorrer esta exposición virtual y si tienen la ocasión poder visitar la muestra de forma física. Buenas tardes.